gente, no hay nada más coñazo que empezar a usar NinjaTrader 8 y no encontrar cómo configurarla. A mí me cagaba y mucho, pero mucho, ¿eh? Así que he decidido hacer un vídeo todos los jueves donde os iré contando los tips y trucos definitivos para dominar a la bestia. Soy JJ Trader, contigo todos los jueves. Suscríbete y dale a la campana de notificación. Ahora sí, vamos con un tip muy sencillito, pero súper cabrón de encontrar si no te lo cuentan. Y te aseguro que NinjaTrader no te lo cuenta en ninguno de sus tutoriales. Te toca una sesión en la que el precio está aparentemente plano, porque antes hubo un movimiento tendencial más grande que el Burj Khalifa. Ya sabes, allí en Dubái. Tío, búscalo en Google. Para poder entender la acción del precio empiezas a estirar verticalmente el gráfico. Lo estiras y lo estiras todo lo posible como si fuese el sueldo de un mileurista. Pero desaparece por debajo de la pantalla y entonces tú comprime que comprime hasta que tu gráfico está más comprimido que tu estómago después de un buen puñetazo. Pues bien, ahora te cuento la solución para mover todo el gráfico en bloque sin necesidad de estirarlo ni comprimirlo hasta el infinito. Vas al teclado y presionas la bendita tecla Control. Y manteniéndola presionada, con el botón izquierdo del ratón, mueves la pantalla de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Se acabó hacer del gráfico un puto muelle. Y ya está, así de fácil. Tú más relajado que nunca y tu perro flipando al verte tan manso. Si viste mi primer vídeo, sabrás lo del perro. Alucinante, ¿verdad? Lo del perro también. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte mis vídeos. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda a seguir mostrándote tips y trucos de la hora. Eso mismo, buenísimos tú. Soy JJ Trader y te espero el próximo jueves con un nuevo tip de puta.